Pasando con el sismo actuando de derecha a izquierda, sucede algo similar. Aquí he tratado de bajar información para mostrarles qué es lo que sucede, ¿no? Miren, se va incrementando gradualmente la carga lateral. Conforme se va incrementando la carga lateral, aquí los momentos en los extremos van incrementándose, ¿sí? Hasta que el acero en tensión entre en fluencia. En ese instante se transforma en una articulación plástica. Los momentos en estos extremos se van incrementando hasta que el acero negativo entra en fluencia. En ese instante se transforma en una articulación plástica. A partir de ahí, la viga deja de formar parte del sistema resistente a cargas laterales y toda la responsabilidad sísmica la van a tener solo las columnas. ¿Estamos? Luego, entrando el sismo de derecha a izquierda, las articulaciones plásticas no se presentan solo en una sección, tiene una longitud. Miren, la longitud de la articulación plástica más o menos es equivalente al peralte de la viga. Es decir, si la viga tiene 60 centímetros de peralte, la longitud de la articulación plástica más o menos será de 60 centímetros. La articulación plástica se está presentando por acá. Como ven, la longitud más o menos es equivalente al peralte de la viga. Igual acá, ¿no? Toda esta zona se está articulando. En el caso de la columna sucede algo similar, ¿no? Miren, la longitud de la articulación plástica es aproximadamente igual a la mayor dimensión de la columna. Bien, entonces tomando como referencia lo que acabo de mencionar, vamos a ver cómo se determina la ductilidad global. Bien, no se olviden, la ductilidad de una viga es del orden de 6 a 12, la ductilidad de una columna va de 2 a 5, tal vez ya en un extremo muy exagerado, ¿no? Bien, lo que tenemos aquí es una estructura porticada, sometida a carga lateral. La fuerza sísmica tiene una distribución triangular inversa y lo que se va a hacer es empujar el edificio de izquierda a derecha y vamos a medir el desplazamiento del extremo superior y la magnitud de la carga aplicada, de modo tal que luego podemos cotejar el desplazamiento versus la carga. Bien, entonces miren, la curva que vamos a obtener, esta curva representa el comportamiento de la estructura hasta la falla. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente. Aquí, por ejemplo, la curva va variando linealmente y la pendiente es constante. Tendremos comportamiento elástico lineal, ¿cierto? La pendiente de esta curva representa la rigidez lateral de la estructura. Incrementamos la carga hasta que una de las secciones de los elementos estructurales se articula, en este caso la viga. Siempre se va a articular la sección más débil, se va a articular primero, disculpen, la sección más débil. ¿Cómo puedo detectar la sección más débil? Miren, lo que podemos hacer es lo siguiente, comparar el momento actuante o el momento resistente versus el momento actuante. Esto me da una idea de cuánto es el factor de seguridad, ¿no? Cuán segura es la viga. Si el momento resistente es muy alto, momento resistente muy alto y el momento muy bajo, entonces mi sección está sobredimensionada. Este momento de acá se obtiene de un análisis elástico lineal, tal y cual estamos acostumbrados. O sea, es decir, resolvemos la estructura, calculamos la envolvente de momentos, luego tenemos el momento actuante en esta sección. Con ese momento actuante calculamos la cantidad de acero en la viga. Una vez que tengo la cantidad de acero, puedo calcular el momento resistente en esta sección. Ese momento resistente versus el momento actuante
calculado en un análisis lineal elástico, me da la idea de un factor de seguridad. Es decir, cada sección va a tener su propio factor de seguridad, tanto las vigas como las columnas. ¿Qué sección se va a articular primero? Aquella que tenga el menor factor de seguridad, es decir, aquí probablemente hemos colocado una cantidad de acero muy parecida a la cantidad de acero requerida del análisis lineal. Entonces ahí fue la sección más débil. Esa es la que se articula primero. Luego se sigue incrementando la carga y en orden se irán articulando aquellas secciones que tienen los factores de seguridad un poquito más grandes que la de acá, en orden, ¿no es cierto? Entonces se articuló la viga del primer entrepiso y la viga del cuarto entrepiso, ¿no? Se sigue cargando, hay más secciones que se siguen articulando, hasta que se genera un número dado de articulaciones que logra que la estructura se vuelva inestable. En ese instante la estructura ya está justo por colapsar. Bien. ¿Qué es lo que hacemos? Miren, para efectos de definir la ductilidad global. Se define el desplazamiento que da inicio a la plastificación de la primera sección. ¿Bien? Entonces aquí tengo delta Y, es el desplazamiento del extremo superior que da inicio a la plastificación de la primera sección. ¿Bien? Seguimos así, y luego delta U representa el desplazamiento bajo el cual la estructura desarrolla un determinado número de articulaciones plásticas que lo convierten en inestable. Eso es delta U. Entonces, la ductilidad global vendría a ser así. Es el desplazamiento en el cual se presenta la falla versus el desplazamiento que da inicio a la fluencia de la primera sección. Miren, casi todos los códigos diseñan los edificios para que tengan una ductilidad de desplazamiento, una ductilidad global del orden de 4. Es decir, que la falla se presente cuando la estructura sufre un desplazamiento lateral igual a 4 veces el desplazamiento que da inicio a la fluencia de la primera sección. Eso es más o menos el criterio que siguen los códigos para hacer el diseño sísmico. A ver, ¿qué factores pueden afectar la ductilidad global? Bueno, primero, para que tengamos una alta ductilidad global, una alta ductilidad de desplazamiento, necesitamos que el concreto esté confinado. A mayor nivel de confinamiento, mayor ductilidad tendrá la construcción. Aquí, bueno, se mide lo mismo. Miren, este delta Y representa el desplazamiento de la estructura cuando fluye la primera sección, y este delta U representa el desplazamiento cuando la estructura está a punto de colapsar. Dividimos delta U entre delta Y y obtenemos la ductilidad global. Bien, aquí ya creo que esto está en redundancia. Digamos, la ductilidad es la capacidad de desarrollar deformaciones inelásticas sin que la estructura pierda resistencia. Aquí, por si acaso, probablemente la falla se presente por un problema de inestabilidad y no por un problema de resistencia. Es decir, la estructura se transforma en un mecanismo, se vuelve hipostática, y toda estructura hipostática es inestable, ¿no? Tal vez problemas de resistencia no tenga, pierden rigidez, y esa pérdida de rigidez lo transforman en inestable la estructura, ¿no? Bien, luego miren, por aquí hay una descripción. Esto ya está escrito aquí, digamos, un poquito en limpio para que ustedes puedan seguir cuál es la secuencia
cómo determinar la ductilidad global de la estructura. Lo dejo ahí para que le dé una lectura. Ahora, ¿cómo se relaciona la ductilidad local con la ductilidad global? Entonces miren, aquí tenemos una viguita en voladizo. Esto representa la ductilidad global o la ductilidad de desplazamiento, con qué desplazamiento vertical se presenta la falla. Y esto representa la ductilidad local, ¿no? El caso de una viga de voladizo se podría asemejar a un muro de concreto armado. Por ejemplo, miren, ¿no? Para que tengamos números y esto sea un poco medio práctico. Digamos que la altura del muro es de unos 30 metros. 30 metros es la altura total del muro, desde la base hasta el último. El peralte del muro, digamos que sea de 4 metros. Aquí el peralte del muro se vería como HV, ¿no? Que sería equivalente al D, ¿no? Entonces, el peralte del muro, D igual a HV igual a 4 metros. Y si ustedes recuerdan, necesitamos obtener una estructura que tenga una ductilidad global del orden de 4, una ductilidad de desplazamiento, es decir, que el muro falle con una ductilidad de 4. Entonces, si queremos encontrar una ductilidad de desplazamiento del orden de 4, ¿cuánto debería ser la ductilidad local del muro, la capacidad de rotación del muro? Entonces, cuestión nada más de reemplazar. Decimos aquí 4 igual a 1 más 2 veces HB, que es 4, entre 30, y la ductilidad de rotación, que es la que quiero calcular, la ductilidad local, ¿sí? Menos 1. Habría que aquí reemplazar, esto queda, ¿cuánto queda como ductilidad de rotación? 12.25. Es decir, miren, si queremos que el muro tenga una ductilidad de desplazamiento de 4, que es lo razonable, entonces su capacidad de rotación o la ductilidad de rotación debe ser del orden de 12, ¿no? Para que sea 12, la idea sería que la carga axial en ese muro sea muy pequeñita, porque si la carga axial es muy grande, la ductilidad del muro decrece. Es una cantidad muy fuerte, ¿no?, lo que se necesita acá, pero que sí se puede lograr en el caso de los muros. En los muros la particularidad es que tienen una gran sección y el esfuerzo axial de compresión es pequeñito. Entonces sí se podría lograr, probablemente hay que confinar los extremos del muro adecuadamente para proveer buena capacidad de formación al concreto, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Miren, aquí cómo se relaciona la ductilidad global con la ductilidad local en el caso de estructuras ya, por ejemplo, aporticadas, ¿no? Y en dos situaciones. Aquí miren, se tiene lo que se llama viga o columna débil, y a ver, es columna débil, viga fuerte, y aquí es al revés, ¿no? Aquí la columna es fuerte y la viga es débil, o sea, por las dimensiones relativas de los elementos, ¿no? Aquí el peralte de la columna es grande y el peralte, disculpen, el peralte de la viga es grande y el peralte de la columna es pequeño. Entonces, arriba es viga fuerte, columna débil. Aquí es columna fuerte, viga débil. Bueno, por aquí hay unas deducciones. Al final nos interesa este número. Nos interesa este número, el de acá. Bueno, ahí se ha repetido. Esto corresponde al caso de acá. Y el de acá corresponde a esta situación de acá. Bien. ¿Con qué ductilidad debería diseñarse los entrepisos para que al menos tengan una ductilidad global del orden de 4? ¿No? Entonces, ¿qué capacidad de rotación debería tener la viga y la columna en ambos casos? Miren, en el caso de acá, cuando se tiene columna débil y viga fuerte, sería 4, y luego reemplazaríamos más 1 igual a 1, más 3 veces
ahí es HC. HC es el peralte de la columna y LC la longitud. A ver, digamos que aquí colocamos una columna no sé, pues 40 centímetros o 30 centímetros, ¿no? Y la longitud de la columna, un entrepiso típico es de, no sé, pues 2,80 metros, 280, y por la ductilidad de rotación menos 1. Entonces aquí habría que definir cuánta capacidad de rotación debería tener la columna para soportar esa viga fuerte. Y en el caso inferior hacemos lo mismo, ¿no? Muy fuerte y una viga muy débil. Queremos lograr una capacidad de rotación o una ductilidad global de 4 en ese entrepiso. Entonces sería 1 más 3 medios del peralte de la viga, digamos. Si ustedes recuerdan más o menos la relación entre o el peralte de la viga, que es HV acá, es la longitud de la viga entre 10 más o menos, ¿no? Así con ese orden trabajamos. Es decir, que el HV entre LV es del orden de 1 entre 10. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no es cierto? Digamos que tenemos una viga pues de, no sé, a ver, coloquemos acá unos 40 centímetros de viga, de peralte de viga, y una longitud de columna, que es aquí el otro término, del orden de, no sé, pues igual, los 280 centímetros. Esto menos 1, y aquí vamos a obtener la ductilidad local. No sé si me ayudan ahí con las cantidades. Debe salir algo, ¿no? En cada uno de los casos. 33. Bien, ¿y abajo? 15. Miren, entonces se necesita aquí, para que el entrepiso tenga una ductilidad global de 4, más o menos, se necesita que la ductilidad de la columna sea de 10.33. Pero acuérdense, ¿entre cuánto está la ductilidad de la columna? Entre 2A. Entonces va a ser literalmente imposible darle esa capacidad de rotación a la columna. Entonces el piso va a fracasar, ¿no? En cambio acá tenemos, para la viga, necesitamos que la viga tenga una ductilidad del orden de 15. Y la ductilidad de la viga sí puede llegar, como les decía hace rato, bueno, entre 6, 12, 15 se puede lograr, ¿no? Entonces, desde todo punto de vista, conviene que la que falle primero sea la viga y luego la columna, ¿no? Para lograr, digamos, satisfacer la demanda de utilidad global. Cuando el acero en tensión entra en fluencia, la sección en cuestión pierde rigidez y se transforma en una articulación plástica. Eso es lo que hemos dicho hace rato, ¿no es cierto? Bien, y lo que tenemos aquí es una viguita de tramo continuo, 2 tramitos, sometida a carga uniformemente distribuida. A la derecha ustedes tienen la distribución de los momentos obtenidos a través de un análisis elástico. Con esa distribución de momentos podemos calcular la cantidad de acero que debe llevar cada sección, y creo que esa cantidad de acero la hemos colocado por acá. Bien, este es el resultado del análisis elástico, ¿no? Miren, aquí factorando las cargas, se obtiene la carga última y luego se obtiene esta distribución de momentos, ¿no? El máximo momento positivo en el tramo BC se ubica a 1,89 del apoyo C, y el máximo positivo en el tramo B casi está al centro del tramo B, ¿no?
mayor momento se encuentra en el apoyo B, luego sigue el apoyo A, luego sigue el momento que se presenta en el tramo BC y por último en el tramo A, B. Miren, la idea aquí es que nosotros podemos definir cómo se va a presentar la secuencia de la formación de las articulaciones plásticas. Es decir, uno define a través del diseño. ¿Se acuerdan que hace rato les hablaba del factor de seguridad, ¿no? Que sería el momento resistente versus el momento actual? Bien, entonces, manejando ese factor de seguridad, nosotros podemos ir definiendo cómo va a ser la secuencia de la formación de las articulaciones plásticas. Esto es recontra importante que se entienda, ¿ya? En la hoja siguiente, lo que se ha hecho es, miren, se ha calculado el momento. Este es el momento obtenido de la distribución elástica, tal y cual se acostumbra. Luego se ha calculado la cantidad de acero, la cantidad de acero que debe llevar cada sección, considerando un factor de seguridad. Bien. Entonces, por ejemplo, se darán cuenta que tiene el menor factor de seguridad es el momento en B. A ese se le asigna un factor de seguridad de 1. Luego, para el momento positivo en el tramo BC se le está asignando un factor de seguridad de 1.2, y luego al momento negativo en el apoyo A un factor de seguridad de 1.4 y el momento positivo en el tramo AB de 1.4. Ese sería el factor de seguridad, ¿no? Entonces el factor de seguridad se obtiene dividiendo el momento resistente entre el momento actual. Entonces dice el proyectista, yo voy a definir mi factor de seguridad y voy a decir que tiene que ser de 1.2 o de, por ejemplo, 1.2. Eso significa que el momento resistente tiene que ser un 20% mayor que el momento actual. Entonces, tomando como referencia esto, lo que se ha hecho es lo siguiente: el momento mayorado considerando el factor de seguridad. Como aquí quiero 1, entonces sería 920 por 1, 920. Aquí quiero que sea de 1.2, entonces mi momento de diseño será 1.2 por 534, y así sucesivamente. Y con estos momentos ha calculado las cantidades de acero, que también se hubiese podido hacer de este modo. Hubiésemos calculado con estos momentos la cantidad de acero, y luego, como quiero tener un factor de seguridad del orden de 1.20, la cantidad de acero calculada con este momento lo multiplico por 1.2 y va a salir 5.31. ¿Estamos? Entonces la idea es que la sección que va a entrar en fluencia primero será aquella que tiene el menor factor de seguridad. Esta es la que se va a articular primero, luego la de acá y luego estas dos de manera simultánea. Bien, este es el acero calculado, incluyendo el factor de seguridad, y este es el acero dispuesto. Obviamente hay que aproximar esta cantidad de acero a una cantidad de barras con un determinado número de diámetro. Entonces aquí, haciendo la aproximación, sale que el momento resistente con el acero dispuesto es de 1269, 638, 933, 638. Y luego vuelve a recalcular aquí el factor de seguridad. Por ejemplo, 1.42.6 sería 12.69 entre 8.90. 6.38 entre 4.45. 9.33 entre 9.20. 6.38 entre 5.34. Y se obtienen estos factores de seguridad, ¿no? Que son más o menos similares a los factores de seguridad deseados. Ese es el factor de seguridad real. Es como si al final, miren, nosotros hiciésemos lo siguiente, ¿no es cierto? Calculo mi envolvente de momentos y digo, en esta sección le voy a calcular, le voy a poner de la cantidad de acero un 20% más. Mi factor de seguridad será de 1.2. En esta sección, de lo que me sale,
lo multiplico por 1.3, mi factor de seguridad será de 1.3, y así sucesivamente. ¿Estamos? Bien. Entonces, de lo que mencionaba hace rato, la sección que va a perder rigidez y la que se va a transformar en la primera articulación plástica será aquella que tiene el menor factor de seguridad. Y luego le seguirán en ese orden. Le seguirá la de acá, la de acá, bueno, la de acá y luego la de acá. ¿Cierto? Esa será la secuencia en la formación de las articulaciones plásticas. ¿Qué es lo que se hace? La carga distribuida, el W, se va incrementando. Se va incrementando hasta que el momento en el apoyo B va a resultar igual al momento resistente, que es de 9.33. En ese instante, cuando el momento actuante es igual al momento que da inicio a la fluencia de la sección, en ese instante esta sección se transforma en una articulación plástica. La sección pierde rigidez, pero no pierde resistencia. ¿Eso qué significa, Miguel? Que cuando nosotros isostatizamos ese tramo BC, al isostatizar, lo que tenemos aquí es el cortante VBC y el cortante CB, una carga distribuida, y aquí el momento en este extremo que será igual al momento que da inicio a la fluencia de la CB en tensión, que es 9.33 toneladas metro lineal. A partir de ese instante, ese tramo se va a ir cargando hasta que el momento actuante en la sección crítica de momento positivo, aquí está la sección crítica de momento positivo, desarrolla un momento similar o igual a ¿cuánto sería? A 6.38. En ese instante, cuando el momento actuante en este punto es igual a 6.38, la viga se vuelve inestable, forma 3 articulaciones plásticas. Bien, entonces miren, la idea es la siguiente, ¿ya? Para que podamos más o menos digerir el tema. El proyectista puede definir cuál es la secuencia en la que se van a ir formando las articulaciones plásticas. Y eso va a ser en función de la cantidad de acero o del momento resistente que se le provee a cada una de las secciones. ¿Quién se va a articular primero? La sección más débil, la que tenga el menor factor de seguridad. ¿Estamos? Eso hay que tomarlo por ahora. Miren, aquí tenemos un edificio similar al anterior que hemos visto, en el cual definimos la ductilidad global, y lo que hacemos es primero un análisis lineal. Es decir, el análisis lineal significa todo lo que conocemos de estructuras. Trabajamos y calculamos la envolvente de momentos en vigas, y calculamos la carga axial y momento en cada una de las columnas. Bien. Y se pueden luego, la cantidad de acero se puede distribuir de 3 maneras. Este caso B representa que en cada sección de la viga le estamos colocando la cantidad de acero requerida del análisis elástico. Es decir, si en esta sección me pide 3.63 centímetros cuadrados, entré con el momento actuante, aquí justo le pongo 3.63. Si en esta sección pide 5 centímetros cuadrados de acero, le puse los 5. Entonces, aquí en este caso se está colocando en cada una de las secciones la cantidad exacta de acero requerida por el análisis estructural. En este caso de acá, que es el caso C, estamos haciendo algo, miren, ¿qué es lo que se está haciendo? En las vigas se está colocando más acero del requerido. Si aquí me pidió el análisis lineal 10 centímetros, yo le puse 15. Aquí me pidió 12, le puse 20, ¿no? Y en las columnas le estoy colocando la cantidad exacta de acero que pide el análisis. Es decir, si aquí me pide 3.60, le puse los 3.60. Si aquí me pide 4.80, le puse los 4.80.
80. Bien. Y en el caso de acá, sucede lo contrario, es decir, en las vigas he tratado de colocar la cantidad exacta de acero que me pide el análisis lineal. Y en las columnas le he puesto más acero. Es decir, aquí, ¿quiénes son las secciones más débiles? Las columnas. Aquí, ¿quiénes son las secciones más débiles? Las vigas. ¿Estamos? Bien. Aquí se colocó la cantidad exacta de acero tanto en las columnas como en las vigas. Entonces, cuando nosotros empujemos esto, como aquí sugiere, de izquierda a derecha, todas las secciones de manera simultánea se articulan, porque todas ellas tienen el mismo factor de seguridad. Aquí, en cambio, al empujar de izquierda a derecha, las que primero se van a articular son las columnas, que son las que tienen los menores factores de seguridad. Y aquí, al empujar el edificio, que los momentos se van incrementando, bla, 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 y luego los momentos en los extremos de las vigas son iguales a los momentos que dan inicio a la fluencia de la sección, esos extremos se articulan. Primero se articulan las vigas y luego las columnas. Miren, aquí hay un caso muy bonito, ojalá se logre entender. Miren, cuando todas las vigas, todos los extremos de las vigas se articulan, el elemento estructural que le da la estabilidad al conjunto son las columnas trabajando en voladizo. Borren las articulaciones de acá. Entonces, en ese instante, cuando todas las vigas se articulan, las columnas son las que le van a dar la estabilidad a la construcción, trabajando en voladizo. Pero una vez que se articulan estos extremos de las columnas, la estructura se vuelve inestable. Bien. Entonces, miren, ¿cuál de estos tres tipos de falla conviene? El de acá es ideal, porque va a ser literalmente imposible de lograr. ¿El de acá o el de acá? ¿Cuál conviene? Esto corresponde al concepto de columna débil, viga fuerte. Y esto corresponde al otro concepto, columna fuerte, viga débil. Entonces, conviene que se presente el mecanismo de falla que corresponde al caso de columnas fuertes, vigas débiles. ¿No? Ese es el concepto. ¿Estamos? Bien. Si tienen dificultad, esto está descrito acá, ¿sí? Está pasito por pasito descrito, así que lo pueden ir entendiendo. Y luego se hace la pregunta, dice, ¿cuál de los tres tipos de mecanismo de falla es la más ventajosa desde el punto de vista del comportamiento sísmico de la estructura? Dice, primero, que el mecanismo de falla debe generar que existan la mayor cantidad de articulaciones plásticas. Bien. Entonces, en un edificio, ¿qué tenemos más? ¿Vigas o columnas? Que sean las vigas las que se articulen primero. Y luego dice que deben articularse primero aquellos elementos que tienen mayor ductilidad. ¿Quién tiene mayor ductilidad? ¿La viga o la columna? La viga. Entonces, desde todo punto de vista, conviene que primero se dañen las vigas antes que las columnas. Bien, dice, lo que interesa es que la ductilidad global de la estructura alcance cierto valor. ¿Cuál es la ductilidad global de un edificio? Es de 4. Y luego dice, miren, ¿cuántas veces se necesita exceder la rotación de fluencia en la primera articulación? Y aquí la respuesta es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, si se presenta el mecanismo de falla de la columna, se necesita que la primera articulación plástica tenga una ductilidad del orden de 125. Bueno, miren, ¿se acuerdan que la columna máxima puede tener una ductilidad de 6? ¿Y le podemos dar una capacidad de rotación de 125? Literalmente imposible, no conviene. En cambio, cuando se presenta el mecanismo de falla de viga, para que la estructura logre una ductilidad global de 4, se necesita que la sección más débil tenga una ductilidad de 8. O sea, es decir, el sismo demanda algo, yo le oferto algo. La demanda del sismo acá con columnas débiles y vigas fuertes es
que la sección más débil tenga una utilidad de 125. Pero yo no le doy 125, sino le doy 6, es decir, esa columna va a fracasar. ¿Ah? En cambio aquí, la demanda de rotación en la sección más débil es de 8. Y una utilidad de 8 se puede lograr en una viga. Entonces, veamos por dónde veamos, conviene primero que fallen las vigas y luego las columnas. Esto ya lo han de conocer, buscamos siempre que la columna sea fuerte y la viga débil, ¿no? Creo que esto ya lo hemos visto. También creo que ya lo paso nomás. Esto sí necesito que se maneje, miren. Hay 4 niveles de resistencia, eso creo que en algún momento les he mencionado. ¿Sí? Tenemos la resistencia ideal o nominal, la resistencia de diseño o confiable, que se obtiene multiplicando la resistencia nominal por un factor de resistencia que es menor que la unidad. Con este concepto se hace el cálculo de la cantidad de acero. Hay una resistencia probable, es aquella que considera que la resistencia de los materiales son mayores que las resistencias especificadas. Eso significa que el factor de resistencia aquí tiene que ser mayor que la unidad. Y luego tenemos la resistencia o la sobreresistencia, que está en la siguiente lámina. No está acá, aquí está. Sí está, la sobreresistencia. Es aquella que considera que tanto la resistencia de los materiales como las dimensiones y la cantidad de acero resultan siendo mayores que las nominales. ¿Estamos? Entonces la resistencia nominal es aquella que acepta que simplemente las propiedades mecánicas y las dimensiones de los elementos son iguales a las especificadas en los planos, pero estadísticamente sabemos que eso no se puede cumplir. La resistencia confiable asume que la resistencia de los materiales y las dimensiones son menores que las especificadas en los planos. Es una situación pésima que puede suceder. La otra situación pésima que puede suceder es que la resistencia de los materiales sea mayor que la resistencia especificada. A eso se llama la resistencia probable. Y por último, la sobreresistencia, que asume que la resistencia de los materiales, las dimensiones y la cantidad de acero que se colocan son mayores que las especificadas en los planos. Estos 4 niveles de resistencia se tienen que manejar en el diseño sismorresistente. En nuestra norma técnica E060 solo se maneja la resistencia ideal, la resistencia confiable y la resistencia probable. En otras normas, como por ejemplo los neozelandeses, ellos manejan el concepto de la sobreresistencia. Esto también es un término que ya, digamos, los chilenos lo están involucrando dentro de su diseño sísmico, ¿sí? El diseño por capacidad, creo que lo que está aquí al final refleja cuál es la filosofía del diseño por capacidad. Es tratar de generar un orden en cuanto al mecanismo de falla, ¿no? Conviene primero lograr que la falla fallen los elementos que tienen comportamiento dúctil y por último fallen los elementos que tienen comportamiento frágil, ¿no? Ahí se les ha alcanzado unas diapositivas, una lámina sobre dice ejemplo de aplicación, y aquí está el ejemplo de aplicación. Eso sí les han pasado, ¿no? ¿No les han pasado esta acá? ¿No está impreso? ¿Sí? Bien. A ver, el proyecto está acá. Esto es un proyecto, digamos, a nivel teórico, pero que nos ayuda a aplicar todos los requisitos en el diseño de uno y otro elemento estructural, ¿no? Que si se ve este proyecto, miren, las características estructurales que tiene es que en la dirección corta hay 2 muros estructurales, que sería muy poco, ¿no? Aquí hay un muro y por acá hay otro muro. Es decir, en la dirección corta, a simple vista, la estructura clasificaría como dual, muros más pórticos de concreto armado.
Y en la dirección larga, solo hay pórticos. El muro se considera que no tiene rigidez transversal y solamente estarían trabajando las columnas. Entonces, en este sentido, tengo un sistema estructural de tipo dual y en este sentido tengo una estructura a base de pórticos. La clasificación de las estructuras se hace en función del modo en cómo se va repartiendo el cortante basal entre los elementos verticales, ¿no? Tal vez eso me olvidé de comentarles. A ver, vamos a ver. Lo que tenemos aquí en la pantalla es la norma técnica E060, que resulta siendo de aplicación en nuestro país. El capítulo 21 de esta norma trata sobre el diseño sísmico de aquellos componentes de la construcción que tienen responsabilidad sísmica. A ver, voy a ubicar aquí el capítulo 21. Aquí está el capítulo 21. Hay unas disposiciones especiales para el diseño sísmico. Existen por acá algunas definiciones, términos que ya se conocen. Y si seguimos hacia abajo, vamos a encontrar, digamos, cuáles son los sistemas sísmicos en concreto armado, que ya también son de conocimiento: pórtico, dual, de muros y de ductilidad limitada, ¿no? Se indica aquí, por ejemplo, en los sistemas dual, en dual hay dual tipo 1, dual tipo 2, también se señala con qué valor de R debe trabajarse. Ya si la estructura es irregular, habría que castigarlo por la irregularidad vertical y en planta, tal y cual se indica en la última edición de la norma técnica E030, ¿no? Y más abajo tenemos el modo como se clasifican los sistemas. A ver, creo que por acá está. Aquí está, ahí está, ¿no? Esto es. Entonces, ¿cómo se va clasificando? En función de cómo se va distribuyendo el cortante basal. Si el 80% del cortante basal es tomado por columnas, entonces estamos frente a una estructura porticada. En el otro caso, cuando tenemos un sistema dual, si ven ahí, si el 75% del cortante de entrepiso ¿no? es tomado por los muros, ¿no? Entonces en ese caso estamos frente a un sistema dual. Y un sistema a base de muros, en ese caso ya los muros toman el 80% a más del cortante basal. Y en los muros de ductilidad limitada son solamente muros, no hay columnas, entonces ahí la totalidad del cortante basal es tomado por los muros. Entonces, dependiendo del porcentaje que toma cada elemento vertical, se van clasificando las estructuras como pórtico, dual o a base de muros, ¿no? Aquí, por ejemplo, no hay necesidad de hacer esa clasificación porque es muy evidente, ¿no? En la dirección vertical hay dos muros, esos tienen buena rigidez, van a tomar una buena porción del cortante en esta dirección, por lo tanto aquí estamos hablando de un sistema dual, y en esta dirección solo tenemos columnas, entonces estamos hablando de un sistema aporticado. Es importante clasificar el sistema estructural porque en función de eso aparecen los requisitos. Aquí tenemos una elevación de la estructura, como ven es una edificación de 12 pisos y estructurada a base de pórticos y de un sistema dual, ¿no? La distribución dice lo siguiente, ¿no? Usted tiene esto acá así. Y luego hay un requerimiento, dice que la separación entre
un fierro que tiene soporte lateral y otro que no tiene, debe ser como máximo 15 centímetros. Y hay otra que dice 35. Bien, lo ideal sería el 15. Entonces por acá, si la separación, por ejemplo, entre estos dos fierritos, en el que tiene y el que no tiene, es menor de 15 centímetros, no hay necesidad de colocar grafa o estribo adicional. Pero si la separación es de más de 15 centímetros, entonces acá, aquí es más de 15, más de 15, entonces aquí sí necesitamos colocarle una grapa o un estribo adicional, ¿no? Bueno, en realidad esto es variable, ¿eh? En la parte del diseño sísmico habla de 35 centímetros y en la parte del capítulo 7 habla de 15. Nos quedaríamos con 15 porque es la que resulta siendo la más desfavorable, ¿no? Pero ¿sabe qué? El detalle está en que esto se diseña, ¿no? Es decir, cuántas ramas debo disponer en ambas direcciones se diseña, o sea, se calcula, y esa separación calculada no debe superar los 15 centímetros, por ejemplo, ¿no? Entonces eso se calcula cuando se diseñan las columnas, ¿no? Entonces queda nuestro proyecto así, miren. ¿Qué otras cosas tenemos? Las columnas de esquina dice que son de 60 por 60, las columnas interiores de 75 por 75, las vigas unas tremendas de 50 por 60 centímetros, luego tenemos una losa maciza de 20 centímetros, el alma de los muros es de 45 centímetros. La propiedad de los materiales, la propiedad de los materiales son las siguientes, ¿no? Miren, el concreto es de 280, el acero de 4200, la carga viva es de 250 más 120, carga viva total promedio 370, viva de techo 100, carga muerta sobreimpuesta de 150, carga muerta sobreimpuesta en los techos 50 kilogramos metro cuadrado. Miren, aquí hay un criterio que se podría implementar en el diseño de edificios altos, ¿no? Generalmente el uso que se le da a cada techo es diferente, a cada piso, ¿no? Y en cada piso también el uso que tienen los ambientes son diferentes o variados, ¿no? Pero hay una carga que predomina, ¿no? Por decir, oye, pues predominó 250 kilos, pero hay otra región que probablemente tiene una intensidad un poquito mayor. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma la que predomina, el uso que predomina en ese nivel, y le agregamos unos 120 más. Estos 120 más es como para un poco ponderar el peso de la carga viva en toda la superficie del techo, y con esa carga se diseña todo el techo, ¿no? Esto a fin de no ir diferenciando paño por paño con cargas diferentes, que haría una complicación diferente, una complicación tremenda durante el proceso de diseño. ¿Estamos? Entonces, estas son las generales de ley del proyecto. Y como el tema trata ahora sobre el diseño de vigas, nosotros vamos a diseñar la viga del eje 2. Bien. Entonces, cuando digo que voy a diseñar la viga del eje 2, debo considerar que en ese sentido, que es el que trabaja la viga, ella forma parte de una estructura porticada. Entonces debo considerar todos los requisitos que corresponden a estructuras aporticadas. ¿Estamos? Luego vamos aquí a una diapositiva que dice ejemplo de aplicación o diseño de vigas. Y aquí comienza el desarrollo. Antes de iniciar esto, miren, en las especificaciones o la norma técnica E060 se van regulando el diseño de los elementos según el nivel de capacidad de energía que tiene la construcción. Es decir, si el nivel de disipación de energía es muy alto, entonces la calidad del diseño, la calidad del detallamiento es muy exigente, ¿no? Porque
Hay una alta capacidad de disipar energía, significa grandes deformaciones, hay que darle de mucha ductilidad a los elementos estructurales. Caso contrario, cuando ya la estructura tiene poca capacidad de disipar energía, entonces el nivel de exigencia en cuanto al diseño y al detallamiento va decreciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente son estructuras muy rígidas a las que no necesitamos darle mucha ductilidad, ¿no? Entonces, considerando esto, a cada tipo de estructura se le va asignando una serie de requisitos, ¿eh? Entonces, por ejemplo, las que tienen requisitos más exigentes son las que corresponden a pórticos, ¿no? Porque son estructuras muy flexibles. Luego le sigue el sistema dual, es menos exigente que pórticos. Luego le sigue el sistema base de muros, es menos exigente que el dual. Y luego le sigue lo que corresponde a ductilidad limitada, que es, digamos, tiene menor ductilidad que un sistema base de muros, ¿eh? Eso lo indico para que, en función de lo que se señala en la norma técnica de 060, primero se defina qué tipo de construcción tenemos, qué tipo de estructura, ¿no? Y dependiendo de ello van variando los requisitos. Por ejemplo, miren, este artículo de acá dice el 21.4, son los requisitos que debemos seguir para el diseño de vigas y columnas en los edificios que clasifiquen como sistemas resistentes a fuerzas laterales de muros estructurales o dual tipo 1. Entonces aquí hay una serie de requisitos que hay que cumplir en el diseño de esas vigas y columnas, que serán diferentes a los requisitos que se deben cumplir en el diseño de edificios con sistemas resistentes a fuerzas laterales de pórticos y duales tipo 2. Esto es mucho más exigente que el caso anterior, ¿eh? Entonces aquí es donde hay que, digamos, tomar mayores precauciones en cuanto al diseño y detallado de los elementos estructurales, ¿eh? Todos estos requisitos que aquí se indican, arriba, abajo, en todo el capítulo 21, es a fin de lograr que los elementos estructurales tengan una ductilidad tal que todo el conjunto luego tenga una ductilidad global del orden de 4. Entonces, si dejamos de satisfacer uno o que otro requisito, lo que vamos a hacer es afectar la ductilidad local y eso va a afectar la ductilidad global de la estructura, ¿eh? Bien, entonces, en nuestro caso tendríamos que aplicar todo lo que está aquí en el artículo 21.5, ¿no? Porque en esa dirección en la que estamos considerando el diseño, la viga forma parte de una estructura porticada, ¿no? En esta dirección de acá. Bueno, una vez que ya se ha hecho el dimensionamiento, habrá que hacer algunas verificaciones, ¿no? Aquí hay algunos, digamos, criterios que tal vez vale la pena mencionar. Mire, cuando se hace el dimensionamiento, es preferible que la columna sea más ancha que la viga, a fin de que el refuerzo de la viga desarrolle dentro del núcleo de la columna. El núcleo de la columna viene a ser todo aquel concreto que queda dentro de los estribos. Entonces el fierro de la viga, el inferior, superior y los laterales, siempre deben anclarse dentro del núcleo de la columna. Cuando la viga tiene el mismo ancho de la columna, bueno, nos vemos forzados a hacer este doblez en el refuerzo longitudinal de la viga. Y ya sabemos que el fierro así doblado no trabaja, ¿no? Que el acero va a entrar en tracción y va a tratar de enderezarse. Es decir, aquí necesitamos evitar que ese acero se enderece y probablemente necesitamos colocarle estribos con poca separación, tal y cual se indica en esta imagen. Lo peor que podemos hacer es lo siguiente: generar que un fierro quede dentro del núcleo y el otro fierro desarrolle dentro del recubrimiento de la columna.
Eso es un error fatal y tal vez pueda generar luego algún daño durante un evento sísmico, ¿no? Ustedes diseñaron bien bonita la viga, pero luego alguien lo construye así, simplemente se fue al tacho, ¿no es cierto? No serviría de nada. ¿Bien? Entonces la moraleja aquí es columnas más anchas y vigas más angostas, tal y cual más o menos se indica en este proyecto, ¿no? Y si no se puede lograr esto, entonces hay que ir al otro, es decir, ya no puedo darle más ancho a la columna, entonces a la viga la hago más ancha, pero en esta zona de acá le coloco ganchos suplementarios para coger el fierro de la viga, tanto arriba, tanto en la cara superior como en la cara inferior, y si hubiese fierro lateral, también ese fierro lateral se fija con ganchos suplementarios. ¿Qué pasa si yo los estribos los hago más chicos? O sea, le doy la dirección de lo que está en verde. Ya. ¿De acá? Claro, no, en amarillo. Ya, ¿qué hace ¿Qué acá? pasaría si yo los estribos los hago más chicos? Aquí lo están haciendo más claro, chico. más chico y sigo lo que hace el verde. Prácticamente le estoy dando mayores espesores. O sea, aquí vendría así, me dice. No. Ahí en el amarillo, ¿Ya? bueno, ahí hay una falla porque... El recubrimiento en viga y columna son los mismos. Ya. Usted me dice, le da más recubrimiento Ajá. a las vigas, pero al darle mayor recubrimiento a las vigas, lo que reduce es el volumen del núcleo de la viga. Y lo que queremos es que la viga tenga un núcleo grande, ¿no? ¿Me entienden? Entonces no se puede afectar. O sea, y además si el recubrimiento aquí en la viga es excesivo, hay mucha cantidad de concreto sin armar, sin reforzar. Eso va a generar reducción de la ductilidad de la viga. O sea, si pudiese confinarse todo el concreto de la viga sería fenomenal. Es decir, si aquí forro externamente la viga con fibra de carbono, estoy generando que todo esto sea el núcleo. Hay mucho volumen de concreto confinado y la ductilidad del concreto crece de manera, digamos, fenomenal, ¿no? Estamos, entonces, si pone poco recubrimiento acá, se reduce el volumen del núcleo de la viga y eso va a afectar obviamente a la ductilidad. ¿Estamos? Entonces, lo más saludable es columna más ancha, viga más angosta, o viga más ancha, columna más angosta, pero con los ganchos suplementarios. Eso es lo que hay que hacer. Dice, hay que diseñar la viga interior del primer piso en la dirección horizontal. La viga tiene una dimensión de 50 y 60 centímetros. Como es una viga que tiene un ancho muy fuerte, el acero se piensa colocar en una sola capa, por lo tanto el peralte efectivo para cada una de ellas será el peralte total menos 6,25. La losa es de 20 centímetros de espesor, hay que usar un concreto 180 y un FIE de 4200. Bien, aquí se está revisando el cumplimiento del artículo 583, creo que de la norma técnica E060, el que les he mostrado hace rato. A ver, dice, la fuerza amplificada de compresión axial en el elemento no debe exceder del punto 10 de F'C del área 1. Eso se va a cumplir, ¿por qué? Porque la viga forma parte del diafragma rígido. No hay deformación axial, por lo tanto no hay fuerza axial cuantificable sobre la viga, es decir, la carga axial de la viga es 0. Por lo tanto, 0 va a ser menor que 0.1 de F'C. Si la carga axial es mayor del 0.1 de F'C, entonces ese elemento debe diseñarse como columna. Eso podría suceder, por ejemplo, en esas vigas que colocamos en los ductos. ¿Han visto? O sea, termina aquí el muro, ¿no? Aparece el ducto y luego sigue para acá. Y luego enlazamos ese ducto con una viga. Esa viga es una viga que toma carga axial, ¿no? Y esa viga debería diseñarse, entre comillas, como si fuese una columna. Bien, luego necesitamos, dice, que la luz libre del elemento no debe ser menor que 4 veces su peralte. La luz libre, la distancia entre ejes, menos la dimensión de la columna, entre el peralte efectivo es de 13,30, y como ven que esto es más de 4,
la viga es lo suficientemente flexible. La idea de eso, de que sea la viga muy flexible, es para que predomine la deformación o la falla por flexión antes que la falla por corte, ¿no? Ahora, luego dice que el ancho de la viga no debe ser menor que 25 centímetros. Disculpen, el ancho de la viga no debe ser menor que un cuarto del peralte de la viga, ni menos de 25 centímetros. Estos 25 centímetros tienen una justificación, mínimo 25 centímetros, dice, ¿no? Miren, cuando sucede el sismo, el sismo va a sacudir el edificio de un lado a otro. En el caso anterior de ese portiquito de un solo vano y nivel, cuando el sismo viene así, bien, genera esta distribución de momentos sobre la viga. Aquí, en esta sección, la cara inferior está en tracción y la cara superior está en compresión. Aquí sucede lo contrario, la cara superior está traccionada y la cara inferior está en compresión. Una parte de la sección transversal, una porción, está comprimida y la otra parte está en tracción. Bien. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un elemento comprimido? Ese elemento puede pandearse, puede doblarse, y ese pandeo luego puede generar una reducción de la ductilidad de la viga. Entonces, para evitar que la esbeltez de la viga, es decir, un ancho muy reducido de la viga, genere una disminución de la ductilidad de la misma, es que se busca que ésta tenga un ancho de al menos de 25 centímetros. ¿Estamos? Entonces, es para evitar que, digamos, como se indica ahí, la esbeltez de la viga reduzca la ductilidad de la viga. En nuestro caso, comparamos 50 entre 60, sale 0.83, es de más de 0.25, que es lo que pide, y el ancho es de 50 centímetros, que resulta obviamente mayor de 25. Bien, y luego tenemos acá el ítem D, dice el ancho del elemento de la viga no debe exceder el ancho del elemento de apoyo. Habíamos dicho de preferencia más angosto que la columna, pero sí se permite que sea un poquito más ancho, ¿no? En algunos casos, y por ejemplo, dice, ¿no? Más una distancia a cada lado del elemento de apoyo igual a 3/4 partes del peralte del elemento de flexión. Eso según se indica en el artículo 21.551. Bien, 75 centímetros más las 3/4 del peralte del elemento de flexión. Los 3/4 es 24 centímetros, y como es 0.75 a cada lado, por 1.5, ¿no? Entonces el ancho de la viga es menor que ese límite que se está estableciendo, ¿no? Esto creo que se podría, no sé, creo que por acá tengo una, no le cuesta, ¿no? La columna acá y la viga mucho más ancha, ¿no? Pero no puede ser mucho más ancha que la columna, es decir, este ancho tiene que ser menor o igual a el ancho de la columna, el elemento de apoyo, el ancho de la columna, que es el de acá, BC, más a cada lado los 3/4 del peralte del elemento de flexión, es decir, acá 0.75 del peralte de la viga, el peralte de la viga, y acá también 0.75 veces el peralte de la viga. Entonces será 0.75 más 0.75 más 1.5 veces el peralte de la viga, ¿no? Que es lo que se está colocando ahí, ¿no?